cuarentena, hoy lo que vamos a ver corresponde a circunferencias. ¿Qué son las circunferencias donde aparecen en la naturaleza? Bueno, en todas partes. Es muy común que nosotros siempre veamos triángulos, círculos, cuadrados, cubos, etc. Y las circunferencias, los círculos, vamos a ver cuál es la diferencia. Los podemos apreciar, por ejemplo, cuando observamos el sol, en el cielo, la luna, obviamente la proyección, porque sabemos que es una esfera. Pero cuando la vemos en el cielo, la vemos como un círculo. En especial nos referimos cuando está en su fase de luna llena. Por ejemplo, también las vemos cuando lanzamos una piedra en una superficie de agua tranquila, como en un estanque, y se generan estos patrones de ondas como se ven aquí, y que de alguna forma se alejan a la misma distancia y rapidez desde el inicio de, decimos, esta perturbación. ¿Pero qué son las circunferencias? Bueno, las circunferencias son los lugares geométricos, vamos a ver al tiro que nos referimos con lugar geométrico, de los puntos cuya distancia a un punto fijo llamado centro es constante. Es decir que, por ejemplo, acá tenemos una circunferencia y vamos a llamar una circunferencia a todos los puntitos que están acá, fíjense que acá está lleno de puntitos, que de alguna forma tienen la misma distancia a un punto que está al medio, que vamos a llamar el centro. Todos estos puntos tienen la misma distancia. Esa es la definición de una circunferencia. No es como una rueda ni nada distinto, es los puntos que están a una distancia fija de un centro, ¿ya? A esa distancia fija la vamos a llamar radio y generalmente lo simbolizamos con una R que puede ser mayúscula o minúscula. Y si vemos aquí este dibujo, tenemos entonces el centro, que en general lo denotamos con O, y entonces, por ejemplo, acá un radio que va a cualquier punto de esta circunferencia. Eso es una circunferencia, nada más. ¿Cuál es la diferencia entonces con el círculo? Bueno, el círculo es una circunferencia, pero además vamos a considerar todos los puntos que son menores o iguales a esa distancia. Entonces, si antes solamente considerábamos los puntos que estaban en los extremos, como estoy dibujando yo aquí, ahora vamos a considerar también los que están adentro. Y todos los que están entonces encerrados por esta circunferencia. Es por eso que nosotros decimos que de alguna manera los círculos tienen asociados un área, mientras que las circunferencias solamente decimos un perímetro, ¿ya? Pero voy a hablar en unos instantes, de hecho, sobre el perímetro de una circunferencia. ¿De dónde nace la necesidad de hablar de un perímetro cuando hablamos de circunferencia? Bueno, el interés por conocer la longitud de una circunferencia, y cuando nos referimos a longitud, es que, por ejemplo, cuánto mide, si yo caminara, hiciera un círculo en el piso y caminara alrededor de este círculo, cuánta distancia yo recorrí. Ese sería el perímetro correspondiente. Entonces la pregunta es, ¿de dónde nace este interés? Bueno, los registros históricos hablan de Babilonia. Cuando usaban los carros con ruedas, era primordial relacionar el radio de la circunferencia con, de alguna forma, la distancia que se recorría. Porque imagínense que ustedes tienen un carro, ya sea tirado por caballo, etc. Entonces, ustedes, por ejemplo, dependiendo del radio de esta rueda, podrían avanzar más o menos cuando se da una vuelta. Entonces, cuando se da una vuelta completa, uno se desplaza esa misma cantidad. Y la pregunta es, ¿cuál es la relación entre el radio y esa distancia que yo recorro? Bueno, es la relación entre el radio y el perímetro. El perímetro de una circunferencia es el largo de la sección circular, es decir, el color azul acá, y el diámetro es el doble del radio. Entonces acá estamos definiendo dos cosas, el perímetro, que es lo azul, entonces vamos a marcarlo con azul, el perímetro, y por otro lado estamos definiendo lo que es el diámetro, que lo voy a marcar en este caso con verde, que es la línea más larga que vamos a tener dentro de una circunferencia. Ya, ese va a corresponder al diámetro. Y el diámetro siempre va a ser 2 veces el radio, ¿ya? Y acá está lo interesante. Independiente del valor de este radio, siempre se va a cumplir la relación de que el perímetro de un círculo dividido por el diámetro, es decir, estas 2 veces r, es una constante llamada pi. Es decir, esta relación que estamos viendo aquí. Siempre va a suceder eso. Eso es algo que se dieron cuenta los babilónicos. ¿Y de dónde sale esta relación? ¿Y qué es pi? ¿De qué estamos hablando? Bueno, yo creo que todos ustedes alguna vez han escuchado de pi, que es un número irracional, es decir, que no se puede escribir como fracción, y es algo del estilo 3,14, 15, 9, etc. Y no hay ninguna relación de recurrencia en los números que vienen después. Es un número bastante interesante y que surge cuando nosotros en cualquier circunferencia dividimos el perímetro por su diámetro.
¿ya? Entonces este perímetro, el largo azul, lo dividimos por el diámetro. Yo recuerdo en el colegio una vez que me hicieron un ejercicio cuando era pequeña, cuando empecé a ver esta materia, que era algo más o menos así. Nosotros nos hacían dibujar un círculo perfecto con un compás, entonces voy a ver si algo me sale bien. Y después nos hacían agarrar un hilito y nos hacían con ese hilo medir el diámetro de la circunferencia. Y después lo que teníamos que hacer era cortar varios hilos del mismo largo y ponerlos alrededor del borde de nuestra circunferencia. Entonces, cuando uno ponía el primer hilito, llegaba como hasta acá. Después uno ponía otro hilito y llegaba como hasta acá. Después ponías un tercer hilito y llegabas justo, casi llegabas. Entonces, fíjense que nosotros cuando ponemos un hilito que tenga al mismo lado del diámetro, si ustedes hacen el ejercicio, les va a quedar una vez, dos veces, tres veces, 3,14, 15, y toda esa diferencia son los números decimales. Y de ahí sale. Entonces, cuando ustedes dividen este largo azul con respecto al diámetro, van a obtener cuántas veces ustedes tendrían que multiplicar el diámetro para obtener el perímetro. Y eso es pi. Es un número que generalmente aproximamos. El valor de pi se ha obtenido con diversas aproximaciones a lo largo de la historia, siendo una de las constantes matemáticas que más aparece en las ecuaciones de la física. Y aquí está lo que yo les decía. Si ustedes extienden el perímetro de la figura anterior de forma lineal, es decir, lo estiran como una línea, podemos apreciar que el diámetro cabe un poquito menos de 3 veces, como se aprecia aquí. Y es por esta razón que el número pi no es un número entero, como les decía, cabe 3 veces y un poquito más, que es lo que está aquí. De hecho, es un número, como yo les comentaba, irracional. De hecho, la NASA, que ustedes probablemente deben conocer, que es la Agencia Nacional Aeroespacial de Estados Unidos, para realizar los cálculos más precisos, aquellos que tienen que ver con los vuelos, por ejemplo, interplanetarios, ocupan 15 decimales de pi, o sea, 3,14, 15 de esos decimales que vienen después del 3. En la gran mayoría de los problemas físicos, este valor en general lo aproximamos a 3,14. Incluso de repente ustedes, si han dado pruebas de física, se recordarán que algunos profesores más simples dicen, ya digan que es como 3 nomás. Pero es más o menos 3,14, 15, etc. Entonces, como nosotros teníamos que pi es igual a el perímetro dividido en el diámetro, uno puede despejar este perímetro y queda que el perímetro P es igual a pi por el diámetro, mientras que ustedes recuerden que el diámetro era 2 veces el radio, entonces esto va a ser pi por 2r. Y bueno, si lo ordenamos, nos puede quedar esta linda fórmula que ustedes probablemente ya conocían, que es que el perímetro de una circunferencia es 2 por pi por r. Y sale entonces de esta relación que tenemos muy bonita que nos dio la naturaleza. ¿Ya? Entonces, el término perímetro puede ser utilizado para la distancia o longitud, como para la longitud del contorno de una forma. ¿Ya? El perímetro del círculo siempre lo vamos a llamar la longitud de la circunferencia. Pero eso no es todo. Nosotros hablamos de que también íbamos a ver áreas. Recuerden que perímetro es de circunferencia, área es de círculo, aunque igual ustedes podrían calcular el perímetro que envuelve un círculo. Veamos el área. El área de un círculo, a diferencia de un perímetro de una circunferencia, estamos hablando de toda el área que está encerrada dentro de esta circunferencia. Entonces, en particular, si vemos acá el color azul o violeta, vamos a ver que todo eso corresponde al área. Y no vamos a dar una argumentación matemática de por qué el área vale lo que vale, pero apréndanselo en memoria porque la demostración es un poquito más avanzada. El área de una circunferencia es pi r cuadrado, ¿ya? A diferencia del anterior, que era 2pi r, que podía salir de esta relación matemática que usted ya les mostramos anteriormente, el área simplemente acá vamos a mostrarla como una fórmula y es que el área es igual a pi por r al cuadrado, ¿ya? Y es importante que digamos que está al cuadrado porque esto tiene unidades, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de perímetro, siempre hablamos entonces perímetro de una unidad de distancia, entonces decimos metros, centímetros, etcétera. Mientras que acá estamos pensando en unidades de área, es decir, que estos son metros cuadrados, centímetros cuadrados, todas esas cosas al cuadrado y tiene que ver con ese r que está al cuadrado. Si no estuviera al cuadrado, probablemente no estaríamos hablando de un área porque estaríamos dejando de lado el sistema de unidades que estamos pensando. Y acá les dejamos dos ejemplos para calcular el perímetro, por ejemplo, de dos circunferencias. Y es bastante simple.
Nos preguntan cuál es el perímetro de los dos círculos de radio 1 y 2 centímetros. Y acá lo único que tienen que hacer es ocupar la fórmula. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una circunferencia donde el radio vale 1 centímetro, por ende, acá está con rojo el diámetro. Y tenemos que el perímetro de la primera circunferencia va a ser 2 por pi por el radio. Y lo que es genial es que sabemos que el radio vale 1 centímetro y el resto de las cosas las conocemos porque 2, bueno, está dado, pi es una constante 3,14 y 2 por 3,14 por 1 les va a dar 6,28 centímetros. Por otro lado, en el segundo perímetro, donde nos hablan de que el radio era el doble, vamos a tener que es 2 pi por R2, o sea, 2 por 3,14 por 2 centímetros, y finalmente, si multiplican todo eso, es 12,56 centímetros. Súper simple, llegar, insertar y utilizar. Acá tenemos un segundo ejemplo resuelto, que lo voy a dejar de lado porque corresponde a uno de perímetros y quiero pasar a ver el siguiente que corresponde a áreas. Este es un clásico problema que les podría parecer a ustedes y ustedes tienen que ser capaces de notar que aquí estamos hablando de una circunferencia, o en verdad es un círculo. Nos dicen que en un cuadrado de lado 9 centímetros se inscribe, ya voy a decir qué significa se inscribe, un cuarto de circunferencia como se muestra en la siguiente figura. ¿Cuál es el área en centímetros cuadrados de lo que está acá pintado en amarillo? Bueno, primero, muchas cosas. ¿Qué es que significa que yo inscriba una circunferencia en un cuadrado? Bueno, primera cosa, podemos tener dos casos, donde yo tengo un cuadrado y yo inscribo una circunferencia, o tener una circunferencia y yo circunscribo una circunferencia a un cuadrado. Entonces, cuando la circunferencia está adentro del cuadrado, decimos que está inscrita. Pero si es que la circunferencia rodea, en este caso, al cuadrado, decimos que está circunscrita. Entonces, en este caso, tenemos que está inscrita porque es como que hubiéramos agarrado este dibujo y nos hubiéramos quedado con este cuarto que está aquí abajo, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos este cuarto, nos dicen cuál es el área en centímetros de lo que está en amarillo. Y aquí lo que tienen que recordar, que es muy importante, es tal y como ustedes, no sé, comen pizza, comen un queque, lo que sea, las áreas se suman, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen una pizza y la dividen en 4 pedazos iguales, no como mi dibujo, esta área va a ser igual a esta, igual a esta, igual a esta, y si suman las 4 les va a dar el área total del círculo. Entonces, cuando ustedes les ponen un cuarto de circunferencia, el área tiene que ser también un cuarto, ¿ya? Entonces, el área de esta circunferencia, o este cuarto de circunferencia, digamos, va a corresponder entonces a el área total de la circunferencia dividido en 4. ¿Cuál es el área de de una circunferencia? Ya lo vimos, es pi r cuadrado. Y en particular recuerden que lo estamos dividiendo por 4 porque queremos un cuarto. ¿Ya? Entonces, como queremos calcular esta área que está aquí encerrada, en realidad lo que tenemos que calcular es el área del cuadrado completo y restarle digamos, este cuarto de circunferencia, ¿ya? Entonces lo que hay que hacer es que como queremos un área, vamos a ponerlo con amarillo, un área amarilla va a ser equivalente a, entonces, el, el área del cuadrado completo, área del cuadrado, menos el área de este cuarto de circunferencia. Y eso lo tenemos. El área al cuadrado es lado por lado. En este caso, el lado vale 9. Entonces, es 9 por 9 al cuadrado, es decir, 81 centímetros al cuadrado. Menos este cálculo que está aquí, entonces tenemos que calcularlo. Pi por r al cuadrado, entonces pi por... ¿Cuánto es r? Bueno, el radio de esta circunferencia viene dado por aquí. Recuerden que esta circunferencia es más grande, por decirlo, pero el radio está dado por esta línea que corresponde justo a la arista de mi cuadrado. Entonces va a corresponder a 9 centímetros también. Entonces vamos a tener que esto es pi por r cuadrado, donde r cuadrado va a ser 81 también centímetros al cuadrado, y todo eso dividido en 4. ¿Ya? Entonces, es lo mismo que está escrito acá. Nosotros calculamos 9 por 9 centímetros, que sería el área al cuadrado, menos entonces pi, que sería 3,14, 9 al cuadrado y dividido en 4. Si hacen ese cálculo, llegan a que esto es 81 menos 63,6 y finalmente la diferencia nos da 17,4. Es muy común que más que decirles calculen el área de esta circunferencia, les digan calcule el área de una circunferencia que tiene alguna figura metida entre medio. Entonces tienen que ser capaces de tener esta idea de sumar y restar como áreas a su conveniencia.